Bien, para este ejercicio, ya para concluir con el diseño de torres de humidificación, tenemos que el agua empleada dentro de un proceso de refrigeración sale de un intercambiador de calor de tubicoras a 60 grados Celsius. Y esta es alimentado por la parte superior de una torre de enfriamiento de tiro inducido y se va a enfriar hasta los 30 grados. La torre de enfriamiento tiene como relleno listones de madera. La velocidad máxima del agua a lo largo no debe exceder los 6.000 kilogramos de agua por metro cuadrado hora, referida al respecto del área de la sección vacía de la torre. El aire seco, frío, entra por el fondo de la torre ocupando 2.5 veces la cantidad mínima necesaria para este proceso, entrando a 25 grados Celsius con una humedad relativa del 40%. El coeficiente de transferencia de masa es de 2.600 kilogramos de aire seco por metro cuadrado hora. La densidad del agua a 45 grados es igual a los 990.5 kilogramos por metro cúbico. La transferencia de calor se encuentra en ambas fases, teniendo como coeficiente de convección en la fase líquida del 14.700, perdón, del 14.745.33 kilocalorías sobre metro cúbico hora grado centígrado. Calcule, inciso A, la cantidad real de la torre, pero la cantidad real de aire seco ocupado, inciso B, la altura de la torre. Bien, ahora como ya hasta estas alturas, como ya su examen, hasta que el ingeniero diga lo contrario, su examen está cerca. Bien, ya tienen que dominar toda esta parte de interpretación de datos. Bien, rescatando qué datos son del agua, qué datos son del aire y qué datos me sirven dentro de la torre, ¿no? Entonces, para esta primera parte, como es de costumbre, vamos a realizar el pequeño diagrama de proceso, ¿no? Donde tenemos, o bueno, una torre de humidificación donde ya saben que todos los datos que se encuentran en el fondo de la torre son su índice 1 y los datos que están en la cúpula de la torre son su índice 2, ¿no? Entonces tenemos que entra agua con una cantidad no exacta, pero me dice que ingresa una cantidad menor o igual a los 6.000 kilogramos sobre hora metro cuadrado. Bien, ya saben que cualquier flujo que esté dividido en unidades de área no es un flujo másico, sino es velocidad másica, ¿no? Entonces, teniendo una temperatura de 60 grados y una densidad de entrada a los 990.25 kilogramos sobre metro cúbico, vamos a tener una temperatura de salida de la torre, o bueno, a la que se enfriará hasta los 30 grados centígrados, teniendo el aire que ingresa por el fondo de la torre a 25 grados Celsius, con una humedad relativa del 40%. Bien, desconocemos la cantidad de, bueno, la temperatura del aire a la salida. Bien, entonces nos pide calcular la cantidad real del aire, sabiendo que es 2.5 veces la cantidad mínima y la altura de la torre. Bien, como ya es costumbre, vamos a hacer parte de la ecuación de la línea de operación. No, perdón, me exalté, me adelanté. Vamos a partir primero de la ecuación de Merkel. Saben que la ecuación de Merkel es igual a la altura por unidad de transferencia multiplicado por el número de unidad de transferencia, ¿no? Sabiendo que la altura por unidad de transferencia simplemente es la velocidad másica del aire seco dividido entre el coeficiente de transferencia por multiplicado por la superficie de contacto. Bien, y el número de unidad de transferencia simplemente es la integral entre la inversa de la entalpía en interfase menos la entalpía eh, del punto que se está analizando, ¿no? Bien, como tenemos exactamente el coeficiente de transferencia de masa, que me dice que son los 2.600 kilogramos de aire seco por metro cúbico por hora, bien, con eso ya tenemos concluido lo que viene a ser CASUT, pero
el coeficiente por el área superficial y me está olvidando también el coeficiente de convección en la fase líquida multiplicado por el coeficiente, perdón, por el área superficial. Bien, muchos hacen también el tipo de unidades con el que trabajan. Ok. Saben que el factor o los coeficientes de convección, como ustedes lo han visto en operaciones, ok, operaciones 2 para ser exacto, saben que es eh, unidad de energía dividido, bueno, dependiendo de esta es kilocaloría, pero vamos a tener, sabiendo que es en kilocaloría, vamos a tener que es kilocaloría, bien, por, no, me molesté. Ya, vamos a tener que es kilocaloría por metro, perdón, por horas, por metro cuadrado, grado centígrado. Bien. En cambio, el área, eh, saben que el área superficial, si mal no recuerdo, es metro cuadrado sobre metro al cubo, ¿no? Ese es el tema de las unidades. Es fácil darse cuenta. Bien. Básicamente, si su coeficiente de transferencia, ya sea de masa como de convección, están al cubo, estamos haciendo referencia a que ambos están multiplicados por el área superficial. Bien, entonces, si ya tenemos tanto el coeficiente de transferencia de masa como el coeficiente de convección, como les dije, podemos resolver todo esto por cuadratura de Simpson, que es lo que hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? Entonces, sabiendo que tenemos por la cuadratura de Simpson, ya no es necesario entrar en detalle, simplemente es solo eh, plasmarlo, ya no tanto a detalle. Entonces, para ello, a manera de ir practicando, vamos a recopilar datos. Por ejemplo, tengo o puedo calcular la humedad a la entrada. Bien, agarran su carta psicométrica, sabiendo que tenemos una temperatura de bulbo seco de 25 grados Celsius y la humedad relativa a 40 grados, a 40%, nuevamente trazan una línea hasta la curva de los 40 por ciento, ¿no? O 0,04% de humedad relativa. Una vez que intersectan tanto la temperatura de bulbo seco como la curva de la humedad relativa, proceden a lecturar la temperatura, perdón, la humedad absoluta. Eso es lo que hacíamos en carta psicométrica. Pero aquí lo que necesitamos, aparte, si es que lo llegamos a necesitar, la humedad absoluta, vamos a necesitar también el tema de la temperatura de bulbo húmedo. Entonces, como tenemos dos datos, tanto la temperatura de bulbo seco como la humedad relativa, podemos hallar esa intersección, bien, para hallar la humedad absoluta. Entonces, si yo quiero calcular la temperatura de bulbo húmedo, como les dije, trazaban una línea paralela a ese punto, paralela a estas isotermas adiabáticas. Si esa intersección entre la temperatura y la curva de la humedad relativa está sobrepuesta o está encima de la curva diabática, es más sencillo. En este caso, al no estarlo, entonces ustedes tienen que trazar una línea paralela justamente a la isoterma diabática. Bien, bueno, hasta estas alturas no creo que tengan problemas con uso de carta psicométrica. Entonces trazan su línea y vamos a tener que la temperatura de bulbo seco, pero un bulbo húmedo es de 16 grados Celsius. Y entonces, para el cálculo de la entalpía de saturación, yo les dije que necesitamos sí o sí la temperatura de bulbo húmedo o que me diga que la temperatura del bulbo seco se encuentre saturado. Bien, en este caso, como tengo la entalpía, simplemente me voy a la tabla A3, busco la sección de la entalpía o datos de entalpía y voy a tener que la entalpía de saturación a la entrada
es de 10.7 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Bien, entonces, para poder encontrar un dato, en este caso me pide encontrar la cantidad de aire a ocupar, aire seco, teniendo como dato la cantidad de agua que se realiza. Entonces, por lo general me voy a ocupar la ecuación de línea de operación. Está en función a las entalpías de saturación, la cantidad de agua ocupada, la cantidad de aire y multiplicado por su CP, ¿no? Que era esa misma. Pero debido a que no conocemos datos de salida del aire, es que nosotros procedemos a encontrar datos máximos y datos eh, mínimos, ¿no? Datos mínimos me refiero a la cantidad de aire a ocupar, bien, y datos máximos, la entalpía a la salida. Y entonces si hallo de alguna manera la cantidad de la entalpía máxima que puede tener el aire, entonces de esta fórmula despejaría la cantidad de aire mínimo, de aire seco mínimo que se va a ocupar en este proceso, ¿no? Entonces para eso me voy nuevamente a su curva de equilibrio, que como ya les mencioné, la grafican de los datos proporcionados de la tabla A3, bien, en función de temperatura y entalpías. ¿Sí? Entonces, parto eh, primeramente con los datos que ya manejo. Sencillito. Recordando que vamos a ocupar todos los datos de acá. Bien, todos los subíndices 1 lo vamos a ocupar y vamos a ocupar todos los subíndices 2. Bien. Ahora, para el manejo de las gráficas, como ya sabrán, las temperaturas, vamos a ocupar todas las temperaturas del agua. Y las entalpías, obviamente, las entalpías de saturación. Bien. Entonces, teniendo como primer dato, tenemos la temperatura de entrada, perdón, la de salida o a la que se hace enfriar el agua, y tenemos la entalpía de saturación a la entrada, que son datos que manejamos. Bien, podemos básicamente encontrar esa intersección de esos dos puntos. Aquí partiría mi primer punto de operación. Entonces, para hallar el segundo punto, voy a necesitar, obviamente, la temperatura a la entrada del agua y la entalpía de saturación a la salida del aire. Pero en este caso, lo único que cuenta es la temperatura del agua a la entrada. Bien, entonces, para este caso vamos a tener que realizar un tanteo. Yo les dije anteriormente que para realizar el tanteo de mínimos, perdón, de máximos dentro de la línea de la curva de equilibrio, bien, tenemos que trazar una línea recta que parta del punto de operación. Este punto va a ser fijo, no va a cambiar. Bien, vamos a dibujarlo de otro color. Partiendo de este punto, trazamos una línea recta hasta chocar con la línea de la temperatura del agua a la entrada. Bien, obviamente fijándome que a lo largo de la trayectoria me esté tocando la línea de equilibrio de manera tangencial. Bien, ¿a qué me voy eso? Que solamente tenga que cruzar un punto de la línea de equilibrio. No necesito que la corte, como ven acá. Bien, no necesito que la coloquen muy próxima, más o menos como decir de acá, ¿no? No, tiene que tocar si es un punto de su curva de equilibrio. Bien, una vez que ustedes vean que a lo largo de su recorrido que ustedes hagan de esa línea, toca de manera tangencial la línea de equilibrio, entonces ahí más o menos sería su entalpía máxima, ¿no? Obviamente, el dato que ustedes encuentren acá sería la entalpía máxima.
Eso ya lo hemos visto más en la anterior clase, simplemente repasar nomás. Entonces, una vez que tenemos eso, básicamente nos queda, como les dije, trazar la línea, bien, que una el primer punto de operación hasta la línea de la temperatura del agua que ingresa, obviamente, que esa línea choque de manera tangencial a la línea de equilibrio, ¿no? Entonces, lo que queda, una vez ubicado, lecturar esa entalpía. En este caso, mirar que la entalpía máxima es de 90.5 kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Entonces, si ya tengo la entalpía máxima, lo que me queda es reemplazarlo dentro de la fórmula. Bien, recordando aquí que L es la cantidad de agua que ingresa a la torre. Bien, puede ser L susto o directamente esto es L, pero ocupamos la misma cantidad de agua que ingresa. Ahora, aquí podemos ocupar, como bien dice, la velocidad másica, no el flujo máximo. Entonces, si calculo la velocidad, ocupo la velocidad másica, entonces los datos que me salga del flujo del aire seco van a ser en flujo de velocidad másica. Entonces, lo que me queda es simplificar unidades, ¿no? Kilogramos de agua con kilogramos de agua. Se me simplifica grados Celsius con Celsius y kilogramos o kilocalorías sobre kilocalorías se van y voy a tener que la cantidad mínima es el 2.255 kilogramos de aire seco por hora por metro cuadrado. Bien, por eso en unidades de velocidad másica. Entonces, si tengo la velocidad másica mínima, en base a la relación puedo calcular la cantidad de aire seco real. O sea, yo sé que la cantidad real es 2.5 veces la cantidad mínima. Entonces, reemplazo la cantidad mínima y voy a tener que la cantidad real de aire seco es de 5.639 kilogramos de aire seco sobre hora por metro cuadrado. Y con eso tendrían resuelto su inciso. ¿Alguna duda? Hasta aquí. Está todo claro. Bien, esto no ha cambiado nada de lo que hemos visto en la anterior clase. Bien. Entonces, si tengo la velocidad real, lo único que me queda es encontrar la cantidad de entalpía real. Entonces, nuevamente me voy a la ecuación de la línea de operación y de aquí despejo la entalpía a la salida del aire. Entonces, reemplazo la entalpía a la entrada. Bien, la cantidad de agua ocupa, pese a que me dice que el agua es menor o igual a los 6.000 kilogramos sobre hora metro cuadrado. Bien, normalmente cuando les da ese dato que la cantidad de agua que ingresan es menor o igual, o entra hasta una cantidad máxima de tanto, por lo general ocupan obviamente esa cantidad que les ha definida. No pueden estimar una cantidad menos, aunque les diga de esta cosita, ¿no? Que sea menor o igual a los 6.000. Directamente trabajan con los 6.000. Y en el CP saben que es constante, los 1 kilocaloría. La diferencia de temperatura sabemos que entra a 60 y sale a 30. Bien, y la cantidad real del aire ahora son los 5.000. Entonces simplemente reemplazo, perdón, simplifico unidades, kilogramos de agua con kilogramos de agua se va, grados Celsius con grados Celsius. eh, Hora por metro cuadrado con hora por metro cuadrado se simplifica y voy a tener kilocalorías sobre kilogramos de aire seco. Y con eso ya tengo calculado la entalpía ahora real a la salida del aire. Bien, entonces me voy ahorita a encontrar la altura de la torre. Para ello inicio directamente la cuadratura de ciencia. Si tengo los datos o los parámetros de entrada y salida, puedo calcular los datos intermedios, ¿no? En este caso voy a tener que el número de pasos para 6 variables a analizar, voy a tener de 5.3 kilocalorías o kilogramos de aire seco. Bien, entonces, si ya tengo el número de pasos, simplemente me queda estructurar dentro de una tabla. Bien,
Entonces, nuevamente me voy a la gráfica, ahora un poco más grande, y voy a proceder a encontrar o trazar la línea de operación. Bien. Teniendo el punto fijo, pues, con los datos de entrada, perdón, con los datos de su índice 1, o sea, los datos de la fondo de la torre, tenemos el dato a la entrada del aire y la temperatura a la salida, ¿no? Eso les dije que iba a ser un punto fijo. Ahora lo que vamos a encontrar es el segundo punto dentro de la línea de operación, ¿no? Tengo la temperatura del agua que se van a tener los 60 y voy a tener ahora la entalpía real, que son los 42,62, ¿no? Bien, ubico exactamente dónde está ese punto y voy a tener mi segundo, la intersección entre estos dos, tanto la entalpía como la temperatura, y voy a tener mi segundo punto de operación. Lo único que me queda entonces es unir esos dos puntos y voy a tener mi línea de operación. ¿Bien? Recordarle que la entalpía real del aire a la salida siempre es menor, por eso es máxima, ¿no? No puede haber ninguna cantidad de aire por encima de la que ustedes han hallado por tanteo. No, no es tanteo, sino simplemente es seguir esa eh, explicación gráfica. Bien, siempre les va a salir menor. Ya si a ustedes les salen mayor, preocúpense por cómo estén colocándolo en su calculadora, ¿no? Bien, entonces, lo único que me queda, ya que tengo ubicado, es proceder a encontrar mi pendiente, ¿no? Como ya hemos visto en la anterior clase, simplemente el enunciado me daba algunos conceptos que me servían para poder tomar decisiones dentro de mi pendiente, ¿no? Bien, y por lo general, como les tiende al infinito, van a tener una pendiente del 90%. Ya vamos a ver algo diferente a eso, ¿no? Entonces, para el cálculo de pendiente, ya saben, menos la inversa del coeficiente de transferencia de masa sobre la inversa del coeficiente de convección del líquido va a ser igual a la diferencia de entalpía dividido entre la diferencia de temperaturas. Bien, de acuerdo, eso me dice la pendiente. Pero como la transferencia de calor sucede en ambas fases, y aparte que me lo proporciona el problema, el dato, bien, por lo general es fácil darse cuenta si vamos a ocupar pendiente o no, porque por lo general les da el coeficiente de convección, bien, del líquido. Entonces lo único que me queda es reemplazar justamente estos dos valores, bien, y obviamente simplifico unidades. Y voy a tener kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Bien, respetando las unidades, lo que tiene que salir. Recuerden que aquí arriba es la diferencia de entalpía y abajo es la diferencia de temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener acá? Saben que la diferencia, bueno, las entalpías son kilocalorías sobre kilogramo. Y la diferencia de temperatura, simplemente es temperatura. Entonces, extremos con extremos, medio con medio, voy a tener kilocalorías sobre kilogramo grado centígrado. Bien, corresponden a las unidades de la ecuación de Micle. Bien, entonces, si ya tengo calculada la cantidad definida de pendiente, lo único que les queda es ocupar ese dato dentro de su gráfica. Bien, ahora, ¿cuál es el detalle? Si ustedes pueden calcular o pueden ocupar pendiente en base a ese dato, belleza, ¿no? Es súper sencillito. Si recuerdan algo de cálculo. Bien, pero existe un artificio para esto. Si yo quiero calcular el ángulo que tendría esa pendiente, bien sabiendo que ya tengo una pendiente definida, yo lo único que tengo que llevar, bueno, tengo que despejar obviamente ese valor y llevarla a esta fórmula, ¿no? Que me dice que el ángulo de la pendiente es igual a la cotangente de lo que tengo del valor de la ecuación de Micle, ¿no? La inversa entre el coeficiente de convección más de masa y entre la inversa del coeficiente de convección en la fase líquida. Bien, entonces si tengo la cantidad definida, lo único que me queda es calcular la pendiente.
Bien, entonces reemplazo el valor que ya tengo de la ecuación de Mickley y resuelvo, ¿no? Saben que la cotangente de un valor negativo, obviamente les va a dar un valor negativo. En este caso voy a tener que la pendiente que van a ocupar es del 80 grados negativos. Bien, en base a ese dato, base a la, al, al ángulo de pendiente, ya ustedes van a proceder a encontrar cada uno de los puntos de interfase. ¿Sí? Porque antes era más sencillo cuando este era 90 grados, ¿no? Directamente hacia arriba. Bien, entonces, como ya tengo tanto los puntos de inicio y final, ya tengo una pendiente definida, lo único que me queda es trazar el primer punto, ¿no? Recordando que me sale menos 80 grados, si ustedes agarran su compás, van a tener que el ángulo que parte de la derecha a la izquierda es positivo, ¿no? Que el ángulo que parte de la izquierda a la derecha es negativo. Pero en este caso, como me dicen que es un ángulo de menos 80, entonces sería más o menos por acá, ¿no? Casi muy cercano al 90, pero 80, que sería más o menos eh, 100 grados en su compás si fuese negativo. Bien, pero un compás que transporta. Entonces, una vez que con el ángulo definido viene a estar haciendo, si mal no recuerdo en cálculo, si les daban un valor para una pendiente, creo que ese valor representaba el eje y eje X, creo que siempre era 1. No me acuerdo muy bien ese tema. Está pendiente, ¿no? Pero como ya tienen el ángulo, es mucho mejor. Entonces, cada punto tiene que tener el mismo ángulo. Entonces, más o menos, una vez que tienen trazada su pendiente del punto de operación, van a tener que encontrar el punto de interfase, ¿no? Bien, en este caso, el primer punto de interfase son los 23. Ahora, el siguiente punto es el punto de salida. Van a trazar una línea recta a 100 grados o menos 80 grados, como quisieran trabajar. Bien. Y proceden a lecturar su entalpía de interfase, que en este caso dieron 96.3. Bien. Recuerden que aquí cuando hay una pendiente definida, nunca va a ser a 90 grados, así que cuidado que cometan un error de querer trabajarlo todo en línea recta a 90, porque aparentemente es mucho más sencillo, pero en este caso, cuando hay una pendiente definida, van a tener que trabajar con un ángulo definido de pendiente. Bien, entonces ya tengo la entalpía de interfase, bien, tanto del punto de inicio como el punto final, lo único que me queda es encontrar el resto, ¿no? De los puntos intermedios. Como ya les habría dicho, para hallar los puntos intermedios tenemos que hallar el punto de inicio, sumarle el paso, bien, y les va a dar este valor. Para hallar el siguiente punto tenemos que sumar este valor que han encontrado más el paso y les va a dar el otro. Hasta que la suma de este punto más el paso les dé el punto a la salida, la entalpía a la salida de la torre. Bien, esa es la forma de hallar los datos internos. Entonces ya tenemos los datos ya definidos, ya procedemos a encontrar su entalpía de interfase. Bien, teniendo una entalpía intermedia de 16, procedo a ubicarlo dentro de la línea de operación bajo una pendiente de menos 80 grados, encuentro su entalpía de interfase, que en este caso son los 29.5. Entonces, para el siguiente punto ya tengo los 21.3, ubico más o menos donde sería la línea de operación y hallo con una pendiente definida su entalpía en interfase que son los 37.5. Bien, entonces tengo ahora el siguiente punto que son los 26.7 en la línea de operación con ayuda de la pendiente a menos 80 grados hallo la entalpía de interfase que son los 47.8. Para el siguiente punto tengo 32, ubico en la línea de operación, me voy con una pendiente a menos 80 grados hasta ubicar su entalpía en interfase, que en este caso son los 61.6.
Bien, y el último punto, que son los 37,3, ubico en la línea de operación, me voy con una pendiente negativa de 80 a ubicar el punto de interfaz, ¿no? Que son los 77,8. Y con eso ya tendrían todos los puntos a encontrar dentro de la línea de operación, ahora con una pendiente definida. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una preguntita. Dime. Cuando, por ejemplo, dijo 37, no entiendo, ¿está leyendo temperatura o qué está leyendo para irse a esa parte del, del plano? Yo entiendo lo de la HI, pero no entiendo cuando dice 37 y eso. Por favor, ¿podría explicar un poquito mejor esa parte? ¿Cuál 37? Cuando Eh, usted va a parte para Esta. hacer las ¿Cuál? con ¿Las con rojo o las con no, las amarillas, rosa? las ¿Cuál amarillas. amarillo? ¿Esto de acá? Esas, ajá, las que tienen inclinación, esa. Ok, a ver, vamos a explicar todo porque ni yo lo entendí. Bien, el propósito es que ubiques tus puntos intermedios, todos estos puntos intermedios dentro del eje Y, ¿me entendés? Una vez que ubicas cada punto intermedio, en este caso, digamos el 16, sería por esta zona, cabalito. Trazas una línea, obviamente, línea recta, 0 grados, hasta tu línea de operación, que es la línea roja. Ahora, como tenés una pendiente definida a menos 80 grados, trazas esa línea que conecta ese punto que encontraste en la línea de operación, una pendiente a menos 80, hasta la línea de equilibrio, que es la línea azul. Una vez que ubicas ese punto en la línea de equilibrio, procedes a lecturar ahora esa entalpía que te salió. ¿Entendés? Igual a 0 grados o a 180. Una línea recta en horizontal. Una vez que procedes a lecturar, aquí vamos a tener lo que se llama la entalpía de interfase, no la H sub I, de ese punto con el que estás trabajando, ¿no? De los 16. Y así tenés que hacerlo de cada una. Ah, ya, ya. Ahora sí entendí. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta más? Una preguntita, ¿cómo yo sé cuándo trabajar con una pendiente de 90 y una pendiente distinta de 90 grados? Ya. Lo más eh, es lo más sencillo de captar, como les digo, es cuando les da como dato el coeficiente o el factor de convección en la fase líquida, como se los mostré. Bien. O directamente, en el enunciado les dicen que desprecien esa, ese factor de convección. Si desprecian, ustedes resuelven todo eso y les va a tender al infinito. Bueno, directamente les sale infinito. Si una pendiente es infinita, yo les dije, la pendiente es a 90 grados. Si le dan un valor definido de ese factor, entonces va a haber una pendiente definida. Al ver una pendiente definida con números, obviamente, van a tener que calcular el ángulo de inclinación que va a tener su recta. Bien, Ah, ok, gracias. ¿alguna otra consulta más?
Bien, continúo. Cuando ya tenemos ya definido todas las entalpías intermedias o interfaces, netamente me queda reemplazar lo mismo en esta tabla. Ahora, como ya tengo tanto las entalpías que han analizado, bien de operación, como la entalpía interfaz, lo único que me queda es resolver esto, ¿no? Entonces, como lo ven acá, es lo mismo. Tengo que restar esto con esto, una resta, y le saco su inversa. Por eso vamos a tener. Bien, entonces simplemente hago eso. La diferencia entre la entalpía interfaz menos la entalpía de operación y le saco su inversa, ¿no? Y voy a tener ahora estos valores, porque por lo general siempre son menores a la unidad. Bien, y con eso ya tengo definido todos los datos. Y sub 0, el primer punto, y y sub n, el último punto que se analizó. Y todos los intermedios empieza su conteo. Y sub 1, y sub 2, y sub 3, y así sucesivamente. Bien. Y lo que me queda es reemplazarlo dentro de la cuadratura de Simpson. ¿No? Teniendo toda esta ecuación, voy a tener que reemplazar tanto el número de pasos como el valor de las y sub 0, y sub n, más toda la sumatoria de todas las y par, que solamente son 2, y sub 2 y sub 4, más 4 veces la sumatoria de los impares, ¿no? Que son el 1, el 3 y el 5. Y en resuelven todo eso vamos a tener que la integral es de 1.55. Y con eso ya tenemos calculado el número por unidad de transferencia dentro de la ecuación de Merkel. Bien, pero recuerden que la ecuación de Merkel no solamente está conformado por el número de unidad de transferencia, sino por altura. Entonces, para la altura simplemente reemplazo la velocidad másica. Bien, aquí siempre vamos a ocupar lo que es el dato de velocidad másica, no flujo másico. Entonces, simplemente reemplazo la velocidad másica, el coeficiente de transferencia de masa y el número de unidad de transferencia que lo he hallado por la cuadratura de Simpson y voy a tener, bueno, reemplazando kilogramos con kilogramos, hora con hora, metro cuadrado con metro al cubo, se me va a quedar un metro, entonces voy a tener que la altura para esta torre es de 3.36 metros. Bien, y con eso terminaría su problema, porque simplemente les voy a calcular la cantidad de aire real y la altura de la torre. Bien, ¿alguna consulta? Hasta aquí. Una consulta, en caso de que me dé el flujo másico en unidad de flujo másico, ¿y cómo puedo convertir en velocidad másica? Sí o sí, vas a necesitar calcular el área de flujo de la torre. Bien, pero por lo general, incluso el ingeniero les habrá- no les habrá mostrado cómo calcular el área de flujo de una torre, ¿no? Tomando en cuenta los rellenos. Bien, así que no se preocupen ahí. O bien si les da flujo másico, fija que capaz les dé la altura de transferencia definida. O en el mejor de los casos les damos, ¿no? Tanto el flujo másico, o bueno, tengan que calcular el flujo másico y tengan como dato la velocidad másica. Pueden presentarse eso. En este caso, les mostré que solamente, o sea, si tengo solamente datos de velocidades, puedo calcular datos con velocidades, ¿no? Bien. ¿Alguna otra consulta? Rodrigo, una pregunta. Dime. Cuando me dan un ejercicio, digamos, conectado a un condensador y me Ya. dicen el calor
que, que está recibiendo ese condensador. ¿Para qué me serviría ese dato? Siguiendo el mismo ejemplo de tu tarea, bien, le dice que el condensador trabaja no sé cuánto kilocalorías por hora, si mal no recuerdo. Bien, pero les da la temperatura que ingresa, la temperatura de salida. Con eso, ¿para qué les sirve? Saben que aplicando la primera ley de la termodinámica vamos a tener CP, pero calor igual a flujo másico CP y variación de temperatura, ¿no? Recordando lo de operaciones 2. Si tienen el calor definido, belleza, se los da el problema. La diferencia de altura les dice que dentro del intercambiador, en este caso, para este ejercicio, les hago recuerdo, sale a 60 e ingresa a 30. El CP, si ya tienen ambas temperaturas, lo pueden calcular, entonces de aquí van a rescatar la cantidad de agua que se está ocupando de ese condensador. Y esa cantidad de agua es lo que nosotros le llamamos en torre de humidificación L, ¿no? Que es la cantidad de agua que ingresa. Ahora, recuerden que dentro de un proceso de humidificación, bien, existe agua evaporada. Vamos a tener cierta cantidad de agua que se evapora. Bien. Y para reponer y no disminuir el rendimiento de un intercambiador es que se suministra un agua de reposición a la salida de la torre de humidificación para que tengamos nuevamente esa misma cantidad de agua. Bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra consulta más? Rodrigo, una pregunta. ¿Por Ujú. qué medio hay que mandarte la tarea de esos dos ejercicios? Disculpa. Al terminar esto, le voy a mandar un enlace de Google Form para que lo suban por ese medio. ¿Bien? Es hasta mañana, hasta el 12, ¿no ves? De 10 hasta el 12. Sí. Ah, ¿en serio? Yo creí que había cometido un error. A ver, de tanto que hablan ustedes, ya se pierde el mensaje. Disculpa, ¿será que nos puede dar un poco más de tiempo? Pasa que, claro, en personal, no he podido resolver el ejercicio. No sé si nos podría dar un poquitín más de tiempo, por favor. Sí, pero La Consuelo, verdad, no, no sé si soy la única que está teniendo problemas, la verdad, así que no sé si nos puede dar un poquitín más de tiempo, por favor. En caso de que el examen se suspenda todo, ahí podemos ver en mente. che, te lo dije hasta mañana. Ya, hagamos una cosa. Sí, por favor. Pero no me hago responsable si se mantiene su examen. La tarea me lo presentan el mismo día que ustedes dan su primer parcial. Si su primer parcial se posterga, belleza, más tiempo para ustedes. Si son un grupo, como vulgarmente se dice, saleros, el paro se posterga, entonces el ingeniero mañana, el viernes continúa con su examen. Bien. Pero este paso que va, no sé cómo será la cosa. Que tampoco los presionen al ingeniero, ¿saben? Claro. ¿Podría ser hasta el sábado en la mañana, por favor? Por eso les dije, vemos cuándo sea su examen. Les conviene a ustedes que les diga esto porque como no va a tener fecha definida, tampoco es como que el ingeniero les diga, saben que ese examen va a ser tal fecha. Simplemente, como en el caso de los de OP1 y OP3, les dijo que toda actividad
académica, o sea, no van a pasar clase ni van a dar examen hasta nuevo aviso. Ahora, si quieren arriesgarse con una fecha definida, no hay problema. Si me parece bien lo que dice Rodrigo, esperemos a lo que diga el ingeniero. Y está bien, Rodrigo, cuando haya examen te presentamos, porque técnicamente ese práctico es para el examen. Inclusive Claro. el ingeniero lo dijo que lo presentemos antes, pero más bien tú nos estás dando bastante tiempo ya, digamos. Y pedir más de eso ya tampoco ya sería el colmo, ¿no? Bien. Así que me conviene eso. Ya, pero de todas formas, no. Estudienlo. Aprovechen de que están en paro, creo que aunque sea bueno o malo, viéndolo del lado académico, les favorece, o sea, van a tener más tiempo para poder estudiar, bien, viéndolo por el lado académico. Bien, si hay otros problemas, ya obviamente se entiende cuando todo el mundo paraliza actividades económicas. Bien, pero ya, véanlo, porque la verdad, humidificación, no hay más cosas de lo que o el ingeniero lo habrá explicado, porque el ingeniero ha explicado de cómo deducen las fórmulas y todo lo que ustedes quieran. Bien. Incluso lo que le he explicado en clase, en ejercicio, es como que igual lo hemos visto aquí conmigo, no hay como perder. Incluso los ejercicios más sencillos de humidificación son lo que hemos visto al inicio de lo que hemos avanzado en torre. Bien, no es para que se asusten y no. Si ustedes pueden resolver estos ejercicios a mero formulario y nada estar memorizándose, aprovechando lo virtual, o sea, no van a tener problemas si se les presenta otro tipo de ejercicios, algo más complejos o tal vez algunos ejercicios similares con que le cambie algunos datos, ¿no? Sí, pero ya van a estar preparados. Bien. Y yo les digo, estudien a conciencia, bien, porque ya habrán visto secado que vamos a tocar nuevamente teoría de humidificación. Así que estudien la conciencia para que no tengan que volver a estudiar 2 veces más tarde para su segundo parcial. Bien. ¿Alguna otra consulta? Rodrigo, buenas noches. No sé si me escuchas. No sé si nos podrías ayudar a como que plantearnos el primer problema del trabajo. A ver. Espera, voy a apagar esto.